Rita Campbell empujó la pesada puerta de la entrada de servicio y se encontró en el conocido pasillo del complejo de oficinas Central Plaza. Las luces fluorescentes proyectaban un frío resplandor blanco sobre el linóleo que en media hora iba a fregar con sumo cuidado. En sus manos llevaba una bolsa con su uniforme de trabajo y un juego de productos de limpieza que había comprado con su propio dinero, porque los normales no le parecían lo bastante eficaces. El vestuario de los técnicos estaba en el sótano del edificio, junto a la sala de calderas. Olía a humedad y a jabón barato. Rita se puso un uniforme azul con el logotipo de la empresa de limpieza bordado en el pecho y se recogió el pelo en una coleta apretada. En el espejo parecía una mujer corriente de 29 años, ojos cansados y facciones cuidadas. Ninguno de sus compañeros sospechaba que aquella mujer había estudiado Derecho Internacional en una prestigiosa universidad y hablaba 4 idiomas con fluidez. El ascensor la llevó a la séptima planta, donde estaban las oficinas de Barton y Partners. Allí fue donde Rita empezó a limpiar porque trabajaban hasta tarde y las papeleras estaban siempre llenas de documentos arrugados. Entró en el primer despacho y encendió la aspiradora, pero le llamó la atención una conversación entre dos jóvenes abogados en la habitación contigua. «Este contrato es analfabeto», dijo uno de ellos, agitando una carpeta de documentos. «Mira la tercera cláusula, no tiene ninguna estructura lógica». Rita sonrió involuntariamente. Ayer había visto ese contrato en la papelera y había anotado mentalmente los mismos errores. En efecto, la cláusula estaba redactada de forma imprecisa, y la redacción permitía una doble interpretación, lo que podría acarrear graves problemas en la práctica judicial. Pero siguió aspirando, fingiendo que no sabía de qué estaba hablando. «El señor Connor no va a estar contento otra vez», suspiró el segundo abogado. Era la tercera vez que devolvía el documento para su revisión. Rita conocía al señor Connor de vista. Era un hombre de unos 50 años, con las sienes encanecidas y mirada severa, que siempre asentía cortésmente con la cabeza cuando se lo encontraba por el pasillo. No sabía que el técnico que limpiaba su despacho podría haber reescrito este contrato en media hora sin un solo error. Es más, podría haberle señalado varios matices jurídicos que incluso los experimentados abogados del bufete habían pasado por alto. De despacho en despacho, Rita escuchaba retazos de conversación y observaba el trabajo de personas que ganaban docenas de veces más que ella, pero que a menudo demostraban una incompetencia asombrosa. En un despacho, una joven asistente jurídica intentaba entender el Tratado Internacional de Extradición, pero era evidente que estaba confundida sobre conceptos básicos. Rita recordaba haber estudiado ella misma el tema en su segundo año de universidad y se sabía de memoria la mayoría de los artículos de los convenios pertinentes. «No entiendo qué significa aquí el principio de especialidad», se quejó a su colega. «¿Será algo sobre la especialización?». Rita se echó a reír a duras penas. En derecho internacional, el principio de especialidad significa algo totalmente distinto. La prohibición de presentar cargos contra una persona extraditada que no guarden relación con la solicitud de extradición original. Era uno de los principios fundamentales sin cuya comprensión no se podía trabajar con ese tipo de documentos. Una vez terminada la séptima planta, Rita subió a la octava, donde se encontraban los despachos de los asesores financieros. Aquí había un ambiente especial, muebles caros, cuadros en las paredes, alfombras que necesitaban una limpieza delicada. El personal de esta planta ganaba al mes tanto como Rita por un año de limpieza, pero su confianza en sí mismos a menudo rayaba en la incompetencia. En la esquina de uno de los despachos había impresiones de informes analíticos. Rita echó un rápido vistazo a las cifras y observó un error flagrante en los cálculos del tipo de interés. Un error así podría haber costado al cliente varios cientos de miles de dólares, pero al parecer el joven analista tenía demasiada prisa y no había comprobado las fórmulas. Dobló los papeles ordenadamente y los dejó sobre el escritorio, sacudiendo mentalmente la cabeza. «Disculpe, ¿le importaría limpiarme el cristal?». Un hombre alto con un traje caro se acercó a ella. «Tiene algunas manchas». «Por supuesto, señor», respondió Rita, cogiendo un limpiacristales especial. El hombre ni siquiera la miró. Siguió hablando por teléfono sobre unos negocios importantes. Para él, ella era invisible, parte del decorado, no digna de atención. Rita limpió el cristal hasta dejarlo perfectamente brillante y salió en silencio de la oficina.
Esta actitud no la ofendió. Hacía tiempo que estaba acostumbrada a que la gente solo viera el uniforme, no a la persona. En una oficina vecina, dos asesores discutían una estrategia de inversión para un cliente importante. Hablaban de bonos de mercados emergentes y de los riesgos de las fluctuaciones monetarias, pero sus análisis eran superficiales y no tenían en cuenta muchos factores importantes. Rita recordó las clases de economía internacional a las que había asistido en la universidad y se dio cuenta de que esas personas pasaban por alto los riesgos políticos y los problemas estructurales de las economías del tercer mundo. En la novena planta estaban las oficinas de la compañía de seguros. Aquí Rita tenía que limpiar con especial cuidado, porque el director de esta oficina era un pedante que la reprendía por la más mínima mota de polvo en el escritorio. Estaba aspirando la alfombra cuando oyó a dos empleadas hablando de una nueva ordenanza del ayuntamiento. Dicen que van a cambiar la ley de zonificación el mes que viene, susurró una de ellas. Mi marido trabaja en el ayuntamiento, lo sabe seguro. ¿Y qué significa eso para nuestros clientes?, preguntó el otro. No tengo ni idea. Tienes que investigar esos detalles legales. Rita sabía exactamente lo que significaba el cambio en la ley de zonificación. Podría repercutir considerablemente en el valor de los locales comerciales de ciertas zonas de la ciudad y, por tanto, en las indemnizaciones de los seguros. Pero siguió limpiando en silencio, contemplando hasta dónde había llegado su aislamiento voluntario de un mundo que antes conocía bien. Una joven empleada de la misma sucursal hablaba por teléfono con un cliente e intentaba explicarle las peculiaridades del seguro de responsabilidad civil comercial. Era evidente que la joven no entendía la diferencia entre daños directos e indirectos. Confundía términos y daba explicaciones inexactas. Rita podía oír la creciente irritación en la voz del cliente, que hacía preguntas razonables pero recibía respuestas incoherentes. Le volveré a llamar, dijo finalmente y colgó. De nuevo este se aburrió con su insistencia, como si fuera una especie de abogado. Rita pensó en el hecho de que trabajar en el sector de los seguros requiere realmente serios conocimientos jurídicos, que muchos empleados sencillamente no tienen. Se basan en plantillas e instrucciones estandarizadas sin comprender los procesos con los que tratan cada día. La última planta de su itinerario era la 10ª, con las oficinas del estudio de arquitectura. Aquí siempre había mucho papeleo, planos, bocetos, planes para futuros edificios. A Rita le gustaba mirar esos proyectos, analizar las decisiones de los arquitectos, encontrar ideas acertadas y no tan acertadas. Tenía un agudo sentido de la proporción y de la funcionalidad que había desarrollado en la universidad cuando estudió Derecho Urbanístico. Uno de los dibujos le llamó especialmente la atención. Se trataba del diseño de una nueva urbanización en las afueras de Lynchburg. Las plazas de aparcamiento estaban demasiado lejos de las entradas, y el parque infantil estaba junto a un ruidoso cruce de tráfico. Rita imaginó cómo vivirían en el edificio familias con niños pequeños, y se dio cuenta de que los arquitectos habían pensado más en la belleza de la fachada que en la comodidad de los residentes. «Oye, tía, ¿has limpiado las ventanas?», la llamó bruscamente un joven empleado con el pelo verde brillante y un montón de piercings. «Sí, señor», respondió Rita con calma. «Entonces ya puede irse, y la próxima vez no toques nuestros planos, ¿vale?». Rita asintió y recogió sus cosas. Tenía 29 años, pero aquel tipo la llamaba tía como si le doblara la edad. Esas pequeñas cosas solían molestarla, pero ahora había aprendido a dejarlas pasar. Tenía preocupaciones más importantes. En un rincón del estudio trabajaba un anciano arquitecto, al que todos llamaban simplemente Señor Gray. Estaba inclinado sobre una gran tableta, esbozando cuidadosamente los detalles de la fachada. Rita pudo ver que utilizaba proporciones clásicas y técnicas tradicionales que hacían que el edificio no solo fuera bello, sino también funcional. A diferencia de sus colegas más jóvenes, él entendía que la arquitectura no era solo un arte, sino también una ciencia para crear un entorno cómodo para las personas. «Buenas noches, señorita», dijo cortésmente el señor Gray, levantando la cabeza del dibujo. «Buenas noches, señor», respondió Rita. «Siento interrumpirle». «En absoluto. Usted siempre ordena muy bien. Me he dado cuenta de que nunca desplaza mis dibujos». Rita sonrió. El señor Gray era la única persona del edificio que la trataba como a un ser humano, no como a una criada invisible. No sabía nada de su educación,
pero intuía que tenía ante sí algo más que una limpiadora. Intento ser cuidadosa con los documentos importantes, dice. Es lo que hay que hacer. En nuestro trabajo cada línea cuenta. Al bajar al sótano para dejar el inventario, Rita pensó en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos 5 años. Antes podía permitirse cenar en restaurantes caros y comprar ropa de marcas famosas. Ahora ahorraba en cada pequeña cosa y llevaba los mismos vaqueros por tercer año consecutivo. Antes sus compañeros y profesores valoraban su opinión. Ahora la consideraban una estúpida señora de la limpieza que apenas sabía leer. Pero su situación actual tenía cosas positivas. Aprendió a apreciar las cosas sencillas: un hogar cálido, una comida caliente, la oportunidad de ayudar a los demás. Antes vivía en un mundo de abstracciones y teorías. Ahora se enfrentaba cada día a los problemas reales de la gente corriente. Eso cambió su perspectiva de muchas cosas. En los vestuarios conoció a Dorothy, una mujer mayor que limpiaba los pisos inferiores del edificio. Dorothy llevaba 20 años trabajando aquí y conocía todos los cotilleos del mundo de la oficina. Era una mujer amable, pero no muy educada, que consideraba a Rita su amiga de verdad. «¿Cómo estás, querida?», preguntó Dorothy quitándose los guantes de goma. «Pareces cansada». «Estoy bien. Ha sido un día muy largo», respondió Rita. «Lo comprendo. Yo también he tenido mucho trabajo». Había una fiesta en la tercera planta con confeti y lazos por todo el suelo. Dorothy era la única persona del trabajo con la que Rita podía hablar humanamente. Por supuesto, sus conversaciones no versaban sobre derecho internacional o teorías económicas, pero tenían una sinceridad y una calidez de las que se carecía enormemente cuando se trataba con oficinistas educados pero fríos. «Oye, ¿estás casado?», preguntó Dorothy inesperadamente. «Sí», respondió Rita, apretando los labios. «¿A qué se dedica su marido?». «Trabaja en un banco», dijo Rita, sin entrar en detalles. «Debe de ganar mucho dinero. Entonces, ¿para qué necesita este trabajo?». Rita se quedó callada, sin saber qué decir. No podía explicarle a Dorothy que no trabajaba aquí por dinero, sino para evitar las preguntas de su marido sobre lo que hacía todo el día. Trevor pensaba que era una estúpida ama de casa, incapaz de conseguir un trabajo en condiciones. Mejor dejarle creer que limpiaba oficinas que descubrir la verdad sobre su pasado. Después de ponerse su ropa habitual, Rita salió a la calle. Era tarde y los oficinistas hacía tiempo que se habían ido a casa. Solo los técnicos tenían que trabajar hasta que no quedara ni un alma en el edificio. Subió a su viejo coche y arrancó el motor. Fueron 20 minutos de camino a casa por las calles desiertas de Lynchburg. Por el camino, Rita se detuvo en una pequeña tienda de comestibles para comprar algo para desayunar. En la cola frente a ella había una anciana contando el cambio, tratando de ver si tenía dinero suficiente para pan y leche. La cajera espera pacientemente, pero detrás ya se ha formado una pequeña cola de compradores descontentos. «Perdone, creo que me falta $1», dijo confusa la mujer. «No pasa nada», dijo la cajera. «Solo puede llevarse pan». Rita sacó dinero del bolsillo y entregó a la cajera la cantidad que le faltaba. «Déjeme pagar más por esta señora», dijo en voz baja. La anciana se volvió hacia ella con gratitud en los ojos. «Muchas gracias, querida. No sé cómo agradecértelo». «No hace falta que me lo agradezcas», sonrió Rita. «Todos podemos encontrarnos en una situación difícil». Esos pequeños actos de amabilidad hacían que Rita se sintiera humana. En un mundo en el que se la consideraba invisible, era importante recordar su propio valor y su capacidad para marcar la diferencia en la vida de los demás, aunque fuera en lo más mínimo. Rita abrió la puerta de su piso e inmediatamente sintió el olor familiar de la comida calentándose en el microondas. Trevor, como de costumbre, no la había esperado con la cena y había tomado un tentempié rápido. La televisión del salón estaba encendida, mostrando las noticias de la noche, pero el sonido estaba silenciado. Su marido estaba sentado en un sillón con un portátil en el regazo, hojeando algunos documentos y tecleando algo de vez en cuando. «Hola», dijo Rita quitándose la chaqueta y colgándola en el pasillo. «Oh, ha vuelto nuestro gran trabajador», dijo Trevor sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Cómo te va en tu glamurosa oficina? ¿Has limpiado muchos retretes?». Rita apretó los labios, pero guardó silencio. A los 3 años de casados ya estaba acostumbrada a esas pullas, pero seguían dejando un pozo desagradable. Trevor trabajaba como analista de riesgo crediticio para un banco regional
y consideraba su trabajo increíblemente importante y prestigioso. En su mente la diferencia entre ellos era enorme. Él hacía un trabajo intelectual serio y ella se limitaba a fregar suelos. Un día cualquiera, respondió brevemente, entrando en la cocina. La nevera estaba casi vacía, como solía ocurrir al final de la semana. Trevor nunca iba a hacer la compra, ya que lo consideraba responsabilidad de la mujer, pero también le daba para comer tanto dinero como creía que debía gastar un ama de casa razonable. Rita abrió el congelador y sacó una bolsa de verduras congeladas. Podía hacer una sopa de pasta sencilla, sustanciosa y barata. «Oye, ¿qué haces ahí?», sonó la voz de su marido desde el salón. «Quiero decir, además de limpiar, ¿hablas con alguien?». «A veces con mis colegas», respondió Rita, echando agua al fuego. «La mayoría de las veces trabajamos en silencio». «Ya veo, y hoy he hecho una presentación para la dirección. He analizado una cartera de préstamos hipotecarios, identificando los riesgos de impago. Es un modelo matemático complejo, ¿sabes? No todo el mundo es capaz de hacerlo». Rita asintió, aunque sabía que los modelos estándar de evaluación del riesgo crediticio se enseñaban en el segundo curso de cualquier departamento de economía. Ella misma había seguido esos cursos y recordaba los algoritmos básicos de cálculo. Pero Trevor no lo sabía, y por lo que parecía, nunca lo sabría. Mientras se preparaba la cena, escuchó a su marido hablar de su jornada laboral. Hablaba con orgullo de los elogios que había recibido del jefe del departamento, del complejo negocio que le habían encomendado supervisar, de su posible ascenso el año próximo. Trevor creía realmente en su excepcionalidad y en la importancia de su trabajo. ¿Sabías que Marcus, del departamento de al lado, se ha comprado un coche nuevo?, continuó. BMW, último modelo. Dice que se lo compró con un préstamo a bajo interés. Es bueno ser empleado de banco, te hacen descuentos en los préstamos. Rita removió la sopa y añadió especias. Se acordó de Marcus, un hombre bajito y calvo, al que había visto varias veces en actos corporativos. Trabajaba en el mismo banco que Trevor, pero en otra sucursal, y siempre daba la impresión de ser un hombre que vivía por encima de sus posibilidades. «Quizá deberíamos pedir un préstamo para el coche», Trevor lo sugirió. «Tu coche morirá pronto». «Mi coche durará», replicó Rita. «Y además, ¿para qué necesitamos un préstamo? Es mejor ahorrar dinero». «¿Ahorrar?», se rió Trevor. «Con el sueldo de tu asistenta estaremos ahorrando 10 años. Quiero vivir bien ahora». Rita no contestó. Su sueldo era pequeño, pero Trevor no sabía nada de los ahorros que le quedaban de los viejos tiempos. Guardaba ese dinero en una cuenta separada de la que su marido no sabía nada. Era una especie de colchón de seguridad por si algo salía mal. «Por cierto, mamá me ha llamado», dijo Trevor mientras se sentaban a cenar. «Nos ha invitado a una cena familiar el sábado. Estará toda la familia, el tío Ronald y su mujer, los primos y sus hijos». A Rita se le encogió el corazón. Las reuniones familiares en casa de los padres de Trevor se estaban convirtiendo en un verdadero calvario para ella. Su madre, Patricia Harris, era una mujer de ambiciones desmedidas y lengua afilada. Nunca ocultaba su decepción por la elección de su hijo, y en cada oportunidad que tenía le dejaba claro a Rita que no era digna de su familia. «¿Tenemos que irnos?», preguntó Rita con cautela. «Claro que tenemos que ir. Hace mucho que no vamos. Mamá dice que el tío Ronald ha vuelto de un viaje de negocios y ha traído regalos, y la prima Hailey quiere hablarnos de su nuevo negocio». Rita asintió, preparándose mentalmente para otra ronda de humillaciones. Los parientes de Trevor trabajaban sobre todo en el comercio o eran propietarios de pequeñas empresas. Se consideraban personas de éxito y se mostraban arrogantes con quienes ganaban menos u ocupaban, en su opinión, cargos sin pretensiones. «Ponte ropa decente», añadió Trevor. «La última vez mamá hizo un comentario sobre tu vestido. Dijo que parecía barato». «De acuerdo», contestó Rita en voz baja. Recordaba aquel vestido. Efectivamente había sido barato, pero arreglado y adecuado para una cena familiar. Patricia Harris criticaba su aspecto cada vez que se encontraba con ella, encontrando defectos en su pelo, maquillaje, ropa o accesorios. Era como si la mujer buscara deliberadamente ocasiones para las púas. Después de cenar, Trevor volvió a su ordenador portátil y Rita recogió la mesa y fregó los platos. La casa estaba tranquila.
Su marido estaba absorto en su trabajo y ella se ocupaba de las tareas domésticas. Este arreglo les venía bien a los dos, aunque por motivos diferentes. Rita cogió un libro y se sentó en el sofá, en el rincón más alejado del salón. Estaba leyendo una novela de un escritor británico contemporáneo, una prosa psicológica compleja que exigía atención y esfuerzo intelectual. Trevor se preguntaba a veces por sus preferencias literarias, pero nunca le hacía preguntas directas. Pensaba que su mujer intentaba parecer más lista de lo que era. ¿Qué estás leyendo?, preguntó levantando la vista de la pantalla. Una novela sobre las relaciones familiares, respondió Rita con evasivas. Ya veo. Cosas de mujeres. Estoy estudiando una nueva metodología para evaluar la solvencia. El banco está introduciendo modernas tecnologías de análisis de datos. Rita asintió y siguió leyendo. Sabía que a Trevor le gustaba hablar de su trabajo, pero no le interesaba especialmente su opinión. Para él, estas conversaciones eran más una forma de reafirmarse que un intento de compartir sus experiencias. Por cierto, Jason, de Recursos Humanos, me ha dicho que el banco va a hacer recortes, continuó. Pero eso no me preocupa. Soy un empleado demasiado valioso. Mi historial de atención al cliente es excelente. Eso está bien, dijo Rita, sin apartar los ojos del libro. Sí, me va bastante bien en mi carrera, pero debería pensar en buscar un trabajo más prestigioso. Quizá de secretaria en alguna oficina o de dependienta en una tienda decente. Rita levantó los ojos de la página y miró a su marido. Parecía realmente preocupado, pero sus sugerencias delataban una total incomprensión de sus capacidades y posibilidades. Trevor no podía imaginar que su mujer fuera capaz de algo más que un trabajo sencillo que no requiriera cualificación. Estoy acostumbrada a mi trabajo, dijo ella. Y además, el horario es cómodo, no tengo que madrugar. Sí, eso es importante para una limpiadora, asintió Trevor. Aunque sigue siendo raro. La gente normal trabaja durante el día, socializa con los compañeros, se desarrolla profesionalmente. Y tú estás atrapado en oficinas vacías con un trapo y un cubo. Rita volvió a leer, pero cada vez le costaba más concentrarse. Las palabras de su marido resonaban dolorosamente en su mente, recordándole lo distante que se había vuelto su vida anterior. Antes había asistido a conferencias, escrito artículos y socializado con gente interesante. Ahora su círculo social se limitaba a unos pocos técnicos y a un marido que pensaba que era una estúpida ama de casa. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, preguntó Trevor de repente, cerrando el portátil. Trabajabas de camarera en aquella cafetería y vine a comer. Eras tan dulce y modesta. Rita recordaba muy bien aquel día. Hacía 4 años, cuando trabajaba temporalmente en una pequeña cafetería, intentando decidir qué hacer después de la ruptura con su padre. Trevor le había parecido un joven agradable, educado, bien vestido, con buenos modales. Supe enseguida que eras especial, continuó su marido. No como esas muñecas maquilladas que solo piensan en el dinero. Eras una chica del pueblo, real y sencilla. Una chica del pueblo, la llamaba Trevor a menudo, y siempre le dolía. Lo decía como un cumplido, que implicaba sinceridad y nada de pretensiones, pero sonaba condescendiente, como si le hubiera hecho un favor casándose con ella. Tengo suerte de tenerte, dijo Rita. Y no era mentira. Trevor no era un mal hombre, ni violento, ni agresivo, ni propenso al vicio. Mantenía a su familia, no hacía trampas, no bebía ni jugaba. Su principal problema era su pensamiento limitado y su incapacidad para ver a su mujer como algo más que una simple chica de la calle. Y tengo suerte, respondió. Eres una buena esposa. Cocinas, limpias, no haces un escándalo por nada. Muchos de mis colegas se quejan de sus esposas, de que quieren un vestido caro o ir al balneario. Rita sonrió, aunque algo le oprimió el pecho. Trevor apreciaba su sumisión y su falta de pretensiones, pero no su personalidad. Para él era una esposa cómoda que no causaba problemas ni exigía muchos gastos. Era sincera pero triste. ¿Nos vamos a la cama?, el marido lo sugirió. Mañana es día de trabajo, necesitamos dormir. Leeré un poco más, respondió Rita. Ve tú, yo iré enseguida. Trevor asintió y se fue al dormitorio. Rita estaba sola en el oscuro salón con un libro en las manos. Al otro lado de la ventana, parpadeaban las luces de Lynchburg, una pequeña pero animada ciudad con vida propia. En algún lugar,
había gente de su antiguo círculo trabajando, discutiendo asuntos serios, tomando decisiones importantes. Y ella se sentaba en casa y fingía ser una simple ama de casa. Media hora después, Rita cerró el libro y se dirigió al dormitorio. Trevor ya dormía tranquilamente bajo las sábanas. Ella se tumbó cuidadosamente a su lado, intentando no despertarlo, y permaneció con los ojos abiertos durante largo rato, pensando en cómo había resultado su vida y hacia dónde se dirigía. El sábado comenzó con una desagradable sorpresa. Rita se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando sobre el tejado. El cielo gris y las ventanas mojadas no añadían optimismo a un día que ella ya esperaba con ansiedad. Trevor ya estaba levantado y duchándose, silbando alguna melodía. Para él, la cena familiar era una ocasión alegre, una oportunidad para ver a sus parientes, presumir de su éxito en el trabajo y obtener la aprobación de su madre. ¿A qué hora deberíamos estar en casa de tus padres?, preguntó Rita entrando en la cocina. A la 1, respondió Trevor, abotonándose la camisa. Mamá dijo que prepararía su característica carne asada, y dijo que no llegáramos tarde porque el tío Ronald tenía que irse temprano. Rita asintió y empezó a preparar el desayuno. Faltaban 4 horas para el almuerzo, tiempo suficiente para arreglarse y prepararse mentalmente para conocer a la familia de su marido. Sabía que cada palabra que dijera sería evaluada, cada gesto analizado, cada detalle de su aspecto criticado. Después de desayunar, Rita permaneció largo rato delante del armario abierto, eligiendo un conjunto. La mayoría de sus prendas eran sencillas y baratas, adecuadas para el trabajo o la vida cotidiana. Para los acontecimientos familiares, solo tenía 2 vestidos decentes, y ambos ya habían sido vistos y criticados por Patricia Harris. Finalmente, se decidió por un vestido azul marino de manga larga, austero pero elegante. Mientras se vestía, le vinieron a la mente episodios de encuentros pasados con familiares de su marido. A la madre de Trevor le gustaba especialmente hacerle preguntas capciosas sobre su trabajo, su educación y sus planes de futuro. Era como si la mujer buscara deliberadamente puntos débiles para herirla más tarde. Al tío Ronald, propietario de una pequeña cadena de tiendas de repuestos de automóviles, le gustaba hablar de sus ingresos y demostrar su superioridad. Los primos de Trevor trabajaban en su negocio y se consideraban empresarios de éxito. ¿Estáis listos? Trevor se asomó al dormitorio. Tienes buen aspecto. ¿Ha visto ya mamá ese vestido? Sí, pero hace tiempo, dijo Rita abrochándose los pendientes. No pasa nada, está bien. Lo principal es que quede decente. Salieron de casa bajo la llovizna. Trevor estaba muy animado y por el camino hablaba de los planes de su madre para la cena, de los regalos que había traído el tío Ronald, de las noticias sobre la vida de sus parientes. Rita escuchaba a medias, pensando en cómo pasar el día sin perder el ego. La casa de los padres de Trevor estaba situada en un buen barrio de Lynchburg, donde vivían sobre todo familias de clase media. Era una casita pequeña pero bien cuidada, con un cuidado césped delantero. Patricia Harris estaba muy orgullosa de su casa y le gustaba recalcar que ella y su marido lo habían conseguido todos solos, sin la ayuda de parientes ricos. Aquí estamos, le saludó Patricia, besando a su hijo en la mejilla y saludando fríamente a Rita con la cabeza. Pasad, ya están todos reunidos. El salón estaba abarrotado. El tío Ronald, un hombre corpulento y vociferante, le decía algo al padre de Trevor agitando los brazos. Su esposa Bárbara, una mujer delgada de mirada penetrante, hablaba con la prima Hailey sobre algunos procedimientos cosméticos. Los primos de Trevor, Lucas y Kyle, estaban sentados frente al televisor comentando un partido de fútbol. «Hola a todos», dijo Trevor, que fue recibido con vítores. Rita también fue saludada, pero de forma notablemente más fría. Era una extraña en esta familia, y lo seguía siendo incluso después de 3 años de matrimonio. Ni la cortesía ni los intentos de ser servicial ayudaban. Los parientes de su marido la veían como la desafortunada elección de Trevor, y no ocultaban su actitud. «Rita, querida, ¿cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó Patricia con fingido interés. «¿Sigues limpiando oficinas?». «Sí, todavía igual», contestó Rita con calma. «Ya veo. ¿Algún plan de desarrollo profesional? ¿Tal vez terminar algún curso?». Era uno de los trucos favoritos de su suegra, hacer preguntas que avergonzaban a Rita. Cualquier respuesta podía volverse en su contra.
Si dices que no hay planes, demuestras falta de ambición. Si mencionabas planes, te harían preguntas sobre detalles difíciles de explicar. Todavía no, respondió Rita. Estoy contenta con mi trabajo actual. Sí, claro, asintió Patricia. No todo el mundo puede aspirar a más. El tío Ronald interrumpió la conversación anunciando en voz alta que había traído regalos de su viaje de negocios a Nueva York. Sacó una bolsa grande y empezó a repartir recuerdos. Bolígrafos caros, llaveros, figuritas. Cada regalo iba acompañado de una historia sobre en qué prestigiosa tienda se había comprado y cuánto costaba. Y esto es para ti, querida, dijo tendiéndole a Rita una cajita con una pulsera barata. La compré en la estación de tren, pero es bonita. Rita le dio las gracias y se prendió la pulsera en la muñeca, aunque era evidente que su regalo había sido elegido a base de sobras. Los demás recibieron cosas de mucha mejor calidad, acordes con su posición en la jerarquía familiar. Ronald, háblanos de tu viaje, preguntó el padre de Trevor. ¿Cómo van las cosas en la gran empresa? Su tío estaba ansioso por hablar de reuniones con proveedores, nuevos contratos, planes para ampliar la cadena de tiendas. Hablaba con el orgullo de un hombre que ha alcanzado el éxito con sus propias manos, y los demás escuchaban con indisimulada admiración. Rita también escuchaba, pero analizaba mentalmente sus palabras desde un punto de vista profesional. Lo que el tío Ronald llamaba un gran negocio era en realidad una empresa muy modesta. 3 tiendas de recambios de automóviles en ciudades pequeñas no estaban mal para la escala local, pero distaba mucho de ser un negocio serio. Sus historias de complejas negociaciones y conexiones internacionales eran muy exageradas. Rita se dio cuenta de ello por los detalles que delataban la escala real de las operaciones. ¿Qué hay de nuevo en ti, Rita? La tía Bárbara se volvió de pronto hacia ella. Trevor me ha dicho lo que piensas de los niños. Rita miró sorprendida a su marido, que se ruborizó y desvió la mirada. Nunca habían discutido seriamente el tema de los niños, aunque los parientes lo sacaban a relucir con regularidad. Al parecer, Trevor había dicho algo por teléfono sin decírselo. Aún no lo hemos decidido, dijo Rita con cautela. ¿No lo habéis decidido? Se sorprendió Patricia. Deberíais haberlo decidido hace mucho tiempo. Trevor tiene 28 años y tú 29. A tu edad, la gente normal ya tiene hijos. Mamá, no des consejos, pidió Trevor, pero su voz sonaba insegura. No estoy dando consejos, estoy exponiendo hechos, dijo su madre. Mira, Hailey, tiene 26 años, pero ya tiene 2 hijos. Y tiene un negocio. La primera Hailey, al oír su nombre, se volvió hacia ellos con una sonrisa de satisfacción. Realmente parecía una mujer de éxito. Ropa cara, maquillaje profesional, joyas. Su salón de belleza era popular en la ciudad, y ella no perdía ocasión de recordárselo. Tener hijos no es un obstáculo para tu carrera, dice Hailey. Solo tienes que organizarte la vida, una buena niñera, ayudantes de confianza, y podrías hacerlo todo. Rita sintió, aunque se daba cuenta de que, para una familia con sus ingresos, contratar a una niñera y ayudantes era imposible. Hailey tenía un negocio próspero y podía permitirse esos gastos. Rita solo tenía el sueldo de un técnico y unos pequeños ahorros que ni siquiera su marido conocía. ¿Dónde conociste a tus padres?, preguntó la tía Bárbara, moviendo la conversación en otra dirección. Rita temía especialmente esta pregunta. Nunca le había contado a su marido la verdad sobre su familia, y los parientes eran curiosos y persistentes. Cada vez tenía que inventar nuevas explicaciones, tratando de no confundirse con los detalles. Mis padres viven lejos, dijo con evasivas. No nos vemos mucho. ¿Lejos de dónde?, siguió Bárbara. ¿En otro estado? California, mintió Rita, diciendo el primer estado que le vino a la mente. Qué interesante. ¿A qué se dedican? A mi padre. Rita vaciló, buscando las palabras. Trabaja para una agencia gubernamental. Mi madre es ama de casa. Era cierto, pero muy incompleto. Su padre sí trabajaba en la esfera pública, pero ocupaba un alto cargo en la administración del Estado. Su madre no trabajaba, pero no por necesidad, sino por elección. La familia podía permitirse ese lujo. Una funcionaria, asintió Bárbara. Ya veo. ¿Por qué no vinieron a la boda? Papá tenía problemas de salud, respondió Rita, sintiendo que su cuerpo se tensaba. De hecho, su padre estaba sano, pero había habido un grave conflicto entre ellos que había llevado a una ruptura total de su relación.
Rita llevaba 5 años sin hablar con sus padres y no tenía intención de volver a hacerlo. Se habían dicho demasiadas cosas no podían perdonarse. El conflicto comenzó con su decisión de estudiar derecho. Su padre quería que su hija siguiera sus pasos y se dedicara a la política o al servicio público. La veía como una continuadora de la tradición familiar y pensaba utilizar sus contactos para ascenderla. Pero Rita soñaba con ser independiente y quería triunfar por su cuenta. Al principio su padre intentó persuadirla, pero luego la presionó económicamente amenazándola con dejar de pagarle la matrícula. Rita consiguió un trabajo y empezó a estudiar por su propio dinero, lo que provocó una tormenta de resentimiento en la familia. Sus padres consideraban que deshonraba su reputación trabajando como camarera y técnica. La ruptura definitiva se produjo cuando su padre intentó conseguirle un empleo en su administración sin su consentimiento. Organizó una entrevista, se puso de acuerdo con las personas adecuadas y anunció a su hija los hechos consumados. Rita se negó y declaró que ya no quería utilizar sus contactos e influencias. «¡Tonto desagradecido!», gritó el padre durante su última pelea. «He trabajado toda mi vida para darte un futuro y me escupes a la cara». «Yo no pedí este futuro», replicó Rita. «Quiero vivir mi vida, no ser una marioneta en tus juegos». Después de esta conversación, no volvieron a verse. Sus padres intentaron ponerse en contacto con ella varias veces a través de conocidos comunes, pero Rita no respondió. Cambió de número de teléfono, se mudó a otra ciudad y empezó su vida de cero. Conocer a Trevor pasó a formar parte de esta nueva vida, sencilla y clara, sin complejidades ni ambiciones. «Rita, pareces triste», dijo Hailey. «Quizá deberías probar nuestros tratamientos de belleza. Una buena exfoliación puede hacer maravillas por tu estado de ánimo». «Gracias, me lo pensaré», contestó Rita volviendo a la realidad. Patricia llamó a todos a la mesa y la familia pasó al comedor. En efecto, había un magnífico roast beef sobre la mesa, rodeado de guarniciones y ensaladas. La suegra estaba orgullosa de sus dotes culinarias y esperaba los cumplidos de cada invitado. Durante la cena, la conversación fluyó suavemente hacia las noticias y cotillos locales. El tío Ronald hablaba de los problemas de sus competidores. Hailey se quejaba de la falta de empleados cualificados. Los hermanos discutían la compra de nuevos equipos para las tiendas. Rita escuchaba y asentía de vez en cuando, pero no participaba en la conversación. «¿Te acuerdas del viejo Thompson?» «Sutton», preguntó Lucas. Había vendido su taller y se había mudado a Florida. «Ya era hora», asintió el tío Ronald. «Un hombre de su edad no tiene nada que hacer en el negocio». Rita recordaba al señor Thompson, un anciano mecánico que había tenido un pequeño taller a las afueras de la ciudad durante muchos años. Era un hombre honrado y decente al que respetaban todos los automovilistas de Lynchburg. Que la familia Harris le llamara «viejo Thompson», con cierto desdén, decía mucho de su actitud hacia las personas que no habían alcanzado un éxito económico notable. La cena transcurrió sin sobresaltos y la familia Harris no se cansaba de hablar. El tío Ronald abrió una botella de vino caro que había traído de Nueva York y el ambiente se elevó aún más. La conversación se hizo más animada, las risas más contagiosas y las pullas contra Rita más explícitas. «¿Sabes?», dijo Patricia, dando un sorbo a su vino y mirando a su cuñada. «Ayer conocí a Jennifer Coleman. ¿Te acuerdas de ella? Fue al instituto con Trevor». «Claro que la recuerdo», asintió Trevor. «Estudió con matrícula de honor. Ahora trabaja como abogada en un gran bufete. Está casada con un médico y viven en una casa preciosa. Y tienen 2 hijos. Eso es lo que significa elegir al compañero de vida adecuado». Rita apretó la servilleta entre las manos, dándose cuenta de a dónde quería llegar con aquella conversación. A Patricia le gustaba compararla con conocidos de éxito, subrayando el contraste entre lo que podría haber sido y lo que fue. «¿Cuánto gana?», preguntó la tía Bárbara con gran interés. «Más de 100,000 al año», respondió Patricia. «¿Te lo imaginas? Tanto dinero a su edad. Y su marido gana aún más». «Qué suerte», suspiró Harley. «Aunque hoy en día una mujer tiene que labrarse su propia suerte. No puede depender solo de su marido». El tío Ronald se sirvió más vino y miró a Rita con una sonrisa condescendiente. «Nuestra Rita se contenta con los placeres sencillos de la vida», dijo. «No todo el mundo puede aspirar a las alturas. Alguien también tiene que limpiar los retretes, ¿no?». La familia se rió, pensando que era una broma ingeniosa.
Rita sintió que la sangre se le subía a la cara, pero guardó silencio. Había aprendido a tolerar esos arrebatos, sabiendo que cualquier reacción solo echaría más leña al fuego. El tío Ronald tenía razón, dijo Kyle. No todo el mundo puede ser empresario o profesional. Se necesita mano de obra. Exacto, asintió Lucas. El trabajo honrado no tiene nada de malo. Lo importante es no avergonzarse de tu posición. Trevor tosió incómodo al ver cómo sus parientes humillaban abiertamente a su mujer, pero no se atrevió a salir en su defensa, temeroso de estropear el ambiente familiar. En lugar de eso, intentó desviar la conversación hacia otro tema. Por cierto, tengo noticias en el trabajo, dijo. Puede que me asciendan. Es estupendo, se alegró la madre. Cuéntame más. El jefe del departamento insinuó que podrían crear un nuevo puesto de analista senior, y el sueldo será bastante más alto. Bien hecho, hijo, dijo el padre con orgullo. Siempre supe que serías un auténtico profesional. La familia empezó a hablar de las perspectivas profesionales de Trevor, a hacer planes y a dar consejos. Rita permanecía sentada en silencio, sintiéndose superflua en aquel círculo de gente exitosa y ambiciosa. Para ellos ella era un lastre que entorpecía el desarrollo de Trevor y no correspondía al nivel de la familia. Y cuando Trevor consiguiera un ascenso, quizá Rita debería plantearse un cambio de actividad, sugirió Patricia con fingido interés. La mujer de un analista senior no puede trabajar de limpiadora. Es algo indecoroso. Mamá tiene razón, dijo el tío Ronald. La imagen familiar también es importante. Los colegas mirarán con recelo. Me lo pensaré, dijo Rita en voz baja, aunque se dio cuenta de que no pensaba hacer ningún cambio. No basta con pensar, insistió su suegra. Tienes que actuar. Tal vez terminar un curso de secretariado o buscar trabajo en un salón de belleza. Hailey, ¿podrías conseguirle un trabajo? Hailey miró a Rita, estudiándola, como si evaluara su potencial. No lo sé, dijo. Un salón de belleza necesita gente con carisma, con capacidad para comunicarse con los clientes. Pero Rita es muy modesta. Tímida es un eufemismo, se rió Kyle. No habla nada. ¿Cómo hablas con ella? Quizás solo sea tímida, intervino Trevor, pero su voz sonaba insegura. ¿Tímida o tal vez no tiene nada que decir? Continuó Kyle. Quiero decir, ¿de qué le hablas a una señora de la limpieza? ¿Sobre productos de limpieza? La familia volvió a reír, encontrando la broma particularmente buena. Rita apretó los puños bajo la mesa, sintiendo que la ira le subía al pecho. Podía hablarles a aquellos engreídos de derecho internacional, de teorías económicas, de procesos políticos. Sabía 4 idiomas, se había licenciado en una prestigiosa universidad y podía mantener una conversación sobre cualquier tema intelectual. ¿Sabes qué?, dijo el tío Ronald, claramente achispado y divertido. Acabo de darme cuenta de su aspecto. Cenicienta. Solo que al revés. El príncipe se casó con una mendiga. Exacto, dijo la tía Bárbara. Trevor, tú eres nuestro príncipe, y ella es una chica del pueblo. Yo me casé con una mendiga. Trevor se rió, uniéndose a la diversión. Pero no pasa nada, la devolveremos a la vida. Estas palabras hirieron a Rita. Su marido, que debía protegerla, se unió a la humillación. Se rió de ella junto con los familiares. La llamó mendiga. Habló de reeducación como si fuera una mercancía defectuosa que pudiera arreglarse. Vamos, ella es buena, intentó suavizar la situación el padre de Trevor. Simplemente diferente. Diferente, eso seguro, asintió Patricia. Jennifer Coleman sería la elección correcta. Hermosa, inteligente, educada. Y nuestra Cenicienta limpia los retretes sucios, añadió el tío Ronald, y toda la familia estalló en carcajadas. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Patricia frunció el ceño. No esperaba invitados y no le gustaban las visitas inesperadas durante las cenas familiares. ¿Quién será?, preguntó a su marido. No tengo ni idea, respondió él. Voy a ver. Salió del comedor y regresó un minuto después con cara de desconcierto. Hay un hombre que pregunta por Rita. Dice que es su padre. Se hizo el silencio en el comedor. Rita se puso pálida y sintió que se le caía la tierra bajo los pies. ¿Padre? ¿Estaba aquí? ¿Cómo la había encontrado? ¿Por qué había venido? Después de 5 años de completo silencio, ¿se presenta de repente en casa de la familia de su marido? ¿Su padre?, se preguntó Trevor.
Pero usted dijo que estaban en California. Ya, no lo sé, murmuró Rita, con las manos temblorosas. Pues ve a conocerlo, dijo Patricia con impaciencia. ¿Qué hace en la puerta? Rita se levantó despacio de la mesa, con las piernas de plomo. Llegó al vestíbulo y vio una figura familiar con un abrigo caro. Su padre parecía más viejo que 5 años atrás, con más canas y arrugas más profundas. Pero su postura seguía siendo erguida y su mirada dominante y segura. «Hola, Rita», dijo con voz tranquila. «Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué haces aquí?», susurró ella. «He venido a conocer a tu nueva familia», contestó el padre. «¿No vas a presentarme a tu marido?». Trevor y el resto de la familia salieron al pasillo, curiosos por saber qué ocurría. Miraron al desconocido con indisimulado interés, intentando comprender quién era y de dónde venía. «Trevor, este es mi padre», dijo Rita con dificultad. «Richard Campbell». «Encantado de conocerte», dijo tendiendo la mano a su yerno. «Siento la inesperada visita». Trevor le estrechó la mano, aún sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Esperaba ver a un simple funcionario de California, pero delante de él había un hombre que pertenecía claramente a un círculo social completamente distinto. «Pase, por favor», le invitó Patricia, poniéndose en modo anfitriona. «Estábamos almorzando». «Gracias», asintió el padre de Rita. «No me importaría su compañía». Todos volvieron al comedor, donde rápidamente hicieron sitio a la inesperada invitada. Rita estaba sentada como en una niebla, sin saber qué estaba pasando ni qué esperar. Su padre parecía perfectamente tranquilo, como si su aparición fuera lo más natural del mundo. «Bien, señor Campbell», comenzó Patricia. «Rita me ha dicho que usted trabaja en la administración pública». «Sí, se podría decir que sí», sonrió su padre. «Soy vicegobernador del Estado para Asuntos Económicos». Volvió a hacerse el silencio en el comedor. «¿Subgobernador?». Eso no era lo que Patricia había querido decir con servicio público. Los familiares de Trevor se miraron entre sí, sin saber qué responder. «¿Subgobernador?», preguntó el tío Ronald, cuya voz ya no era tan condescendiente como antes. «Exacto», confirmó el padre de Rita. «Es un cargo bastante problemático, te lo aseguro. Sobre todo últimamente, cuando tienes que ocuparte de la concesión de licencias a negocios privados», dijo las últimas palabras con énfasis. Y el tío Ronald se puso pálido. Como propietario de una cadena de tiendas, sabía perfectamente lo que significaba el control de las licencias. Era el poder de cerrar o abrir cualquier negocio en el estado. «Ahora escúchame con atención, yerno», dijo el padre de Rita, volviéndose hacia Trevor. Trevor se quedó paralizado, mirando a su suegro con los ojos muy abiertos. Las palabras «escúchame bien, yerno» no sonaban como un llamamiento amistoso, sino como una orden que no toleraba objeciones. Había una nota de autoridad en la voz de Richard Campbell y la costumbre de ser escuchado sin rechistar. «Le escucho, señor», murmuró Trevor, enderezándose instintivamente en la silla. «Eso está bien», asintió Richard, mirando a su alrededor lentamente. «Porque tenemos mucho de qué hablar. Verá, me he enterado de algunas cosas interesantes sobre cómo tratan a mi hija en esta casa». Patricia tragó saliva nerviosa al ver cómo había cambiado el ambiente en la habitación. Hacía un momento se habían reído alegremente de Rita, llamándola mendiga y cenicienta. Ahora el vicegobernador del estado estaba sentado en el salón y sus bromas dejaron de parecer inofensivas. «Señor Campbell», comenzó en tono conciliador, «si algo le parece inapropiado». «¿Inapropiado?». Richard sonrió ligeramente, pero era tan frío como el hielo. «¿Llamar mendiga a mi hija y reírse de que limpie retretes? No, señora Harris, no es inapropiado, solo es ignorante». El tío Ronald intentó fingir que no lo entendía, pero le temblaban las manos al coger su copa de vino. Como hombre de negocios, conocía bien los poderes del vicegobernador para asuntos económicos. De un plumazo podía revocar sus licencias y cerrar todas sus tiendas. «Verán, caballeros», continuó Richard, acomodándose en su silla. «Tengo una cosa en común. Estoy muy atento al trato que reciben las personas a las que quiero, y mi hija me es especialmente querida, a pesar de nuestras desavenencias pasadas». Rita se quedó petrificada, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. El padre con el que no había hablado en 5 años había aparecido de repente y había dado la cara por ella. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y cómo sabía él lo que estaba pasando en casa de los Harris? «Señor Campbell»,
habló suavemente el padre de Trevor. Puede que haya habido un malentendido. Respetamos mucho a Rita. ¿Respeto? Richard enarcó una ceja. Una forma interesante de respeto, sobre todo cuando la llaman niña del pueblo y le aconsejan que se reeduque. Trevor se sonrojó hasta la raíz del pelo, al darse cuenta de que cada una de sus palabras había sido oída y recordada. Intentó explicar algo, pero las palabras se le confundían en la lengua. Señor, solo estábamos bromeando. Bromeando, repitió Richard pensativo. Ya veo. Dime, yerno, ¿en qué banco trabajas? En el First National Bank de Lynchburg, contestó Trevor, preguntándose a dónde iba la conversación. Ah, sí, claro. Es una gran institución. Por cierto, conozco al presidente del consejo de administración de ese banco. El señor Henderson acude a menudo a mí para asuntos relacionados con la regulación estatal de la banca. Trevor sintió que le brotaba un sudor frío de la frente. El señor Henderson era un hombre fuera del alcance del analista medio, una figura casi mítica, y ahora resultaba que su suegro lo conocía personalmente. El señor Henderson es un hombre de principios, continuó Richard. No tolera que los empleados del banco comprometan la reputación de la institución con comportamientos inadecuados, especialmente en la vida familiar. Haley intentó calmar la situación interviniendo en la conversación con su habitual seguridad. Señor Campbell, quizá deberíamos olvidarnos de pequeños malentendidos. Al fin y al cabo, somos familia. Richard se volvió lentamente hacia ella, estudiando a la joven con mirada atenta. ¿Familia, dice? ¿Y quién eres tú, si no es ningún secreto? Soy Haley Harris, prima de Trevor. Dirijo un salón de belleza en el centro de la ciudad. Salón de belleza, asintió Richard. Haley's Beauty, creo. ¿El del edificio propiedad del ayuntamiento? Haley asintió, y su confianza empezó a derretirse. Llevaba 3 años alquilando el local al ayuntamiento, pero siempre lo había considerado insignificante. Ahora se daba cuenta de que el vicegobernador también tenía influencia a nivel municipal. ¿Sabes? Se está revisando la cuestión del alquiler de locales comerciales en los edificios municipales, dijo Richard pensativo. Nuevos requisitos para los inquilinos, normas más estrictas. No todo el mundo podrá cumplirlos. Kyle y Lucas se miraron con indisimulada preocupación. Habían trabajado en las tiendas del tío Ronald y sabían exactamente lo que estaba pasando. El hombre al que acababan de insultar tenía el poder de destruir sus carreras y sus negocios con una sola llamada. Vosotros, jóvenes, Richard se dirigió a los hermanos, ¿también estáis en el negocio familiar? Recambios de coches, si no yo me equivoco. Sí, señor, respondió Kyle con voz temblorosa. Es estupendo. Es una industria muy importante. Por cierto, están a punto de entrar en vigor nuevos requisitos de seguridad para las piezas de automóvil importadas. Las inspecciones serán muy exhaustivas. Espero que tu documentación esté en regla. El tío Ronald se puso aún más pálido. Sabía que parte de la mercancía procedía de proveedores dudosos con documentos incompletos. Los inspectores corruptos se habían salido con la suya en el pasado, pero con la debida atención de las autoridades, los problemas eran inevitables. Señor Campbell, intentó intervenir el padre de Trevor, quizá podríamos discutir la situación con calma. Al fin y al cabo, todos somos personas civilizadas. ¿Civilizados? Richard sonrió. ¿Sabe usted, señor Harris, que mi hija se licenció en Derecho en Harvard con matrícula de honor? ¿Que habla 4 idiomas y es abogada internacional? Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todos miraron a Rita, incapaces de creer lo que estaban oyendo. Facultad de Derecho de Harvard, una abogada internacional. La misma mujer a la que acababan de llamar inculta señora de la limpieza. Es imposible, susurró Patricia. Es decir, ella es... ¿Es qué? Preguntó Richard con frialdad. ¿Es una empleada de mantenimiento? ¿Sabes por qué? Porque hace 5 años mi hija y yo tuvimos un conflicto por su deseo de independencia. Rechazó mi ayuda y decidió empezar su vida desde cero. Yo estaba en contra, me parecía estúpido, pero ahora me doy cuenta de que tenía razón. Trevor miró a su mujer con asombro y horror. Resultaba que había vivido 3 años con una mujer de la que no sabía casi nada. Ella, a quien él creía una simple chica de pueblo, era en realidad más culta y capaz que él. Rita, ¿es verdad?, preguntó con voz ronca. Rita asintió lentamente, levantando los ojos hacia su marido por primera vez en toda la noche. Sí, es verdad.
«¿Pero por qué no se lo dijiste? ¿Por qué no se lo dijiste tú?», respondió ella en voz baja. «¿Me habrías creído? ¿O habría empezado a preguntarme por qué trabajaba de técnico con semejante educación?». Richard se levantó y se acercó a su hija, poniéndole la mano en el hombro. «Rita tiene razón», dijo. «¿Por qué hablar de tus logros a gente que, de todos modos, no puede apreciarlos? ¿Que solo ven en ti lo que quieren ver?». Tía Bárbara intentó encontrar una explicación a lo sucedido, aferrándose a argumentos lógicos. «Pero si era tan culta, ¿por qué trabajaba de limpiadora? Es absurdo». «¿Absurdo?». Richard se volvió hacia ella. Mi hija quería entender lo que era vivir una vida corriente. Ganarse la vida honradamente sin recurrir a conexiones y privilegios. Se llama experiencia vital, señora. Hailey seguía intentando dar sentido a lo que había oído, encontrando algo irreal en lo que estaba ocurriendo. Pero ella siempre guardaba silencio. Nunca decía nada sobre política, economía. «¿Por qué iba a hablar?», preguntó Richard. «¿Para reírse de ella? ¿O para que la dueña de un salón de belleza le diera sabios consejos sobre derecho internacional?». El tío Ronald decidió probar esto último, con la esperanza de encontrar el favor de un hombre poderoso. «Señor Campbell, no lo sabíamos. Si hubiéramos sabido quién era realmente». «Exacto», le interrumpió Richard. «Si lo hubiéramos sabido. Así que el respeto por un hombre depende de sus conexiones y posición. Una persona es digna de buen trato solo si tiene un padre poderoso». Trevor intentó decir algo, pero el padre de Rita levantó la mano para detenerlo. «Aún no he terminado, yerno. Verás, uno de mis hábitos es proteger a los que me importan. Y no importa si nos hemos peleado con ellos o no. La familia es la familia». Patricia se quedó blanca como la tiza, dándose cuenta de que la situación estaba fuera de control. El hombre sentado en su salón tenía un poder que ella ni siquiera podía imaginar. Y este hombre estaba seriamente ofendido por el comportamiento de su familia. «Señor Campbell», dijo suplicante, «lo sentimos mucho. No queríamos ofender a Rita». «¿No?». Richard sonrió. «Entonces, ¿qué querían decir? ¿Divertiros a costa de una mujer indefensa? ¿Sentirte superior a los que supuestamente están por debajo de ti en la escala social?». Kyle y Lucas estaban sentados con la cabeza gacha, indecisos a la hora de levantar la vista. Sus bromas sobre la señora de la limpieza y los lavabos parecían ahora no solo tontas, sino catastróficamente inapropiadas. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», continuó Richard. «No es que hayas humillado a mi hija. Es que mi yerno, el hombre que se suponía que debía protegerla, se rió contigo, llamando mendiga a su mujer y hablando de la necesidad de reformarla». Trevor se retorció en su silla, sintiendo la dura mirada de su suegro sobre él. Se dio cuenta de que había cometido un error irreparable, pero no sabía cómo corregirlo. «Señor, yo no me di cuenta». «¿No se dio cuenta de qué?», preguntó Richard con dureza. «¿De que su esposa merece respeto independientemente de su trabajo? ¿Que un marido cariñoso protege a su mujer? ¿No la humilla para diversión de sus parientes?». Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared. Todos se dieron cuenta de que habían presenciado un momento que cambiaría la vida de esta familia para siempre. El viaje de vuelta transcurrió en un silencio opresivo. Trevor agarraba con fuerza el volante y de vez en cuando lanzaba una mirada a su mujer, que estaba sentada a su lado con cara de piedra. Rita miraba por la ventanilla las luces parpadeantes de Lynchburg, sumida en sus propios pensamientos. Encontrarse con su padre después de 5 años de separación, su repentina aparición en casa de los Harris, la humillación que había sufrido a manos de su familia política. Todas estas cosas necesitaban reflexión. Cientos de preguntas pululaban en la mente de Trevor, pero no se atrevía a formularlas. El mundo, que creía claro y predecible, se había derrumbado en una noche. Resultaba que la mujer con la que había compartido cama durante 3 años era un completo misterio para él. Facultad de Derecho de Harvard, títulos internacionales, un padre político. ¿Cómo encajaba todo eso con la imagen de humilde técnico que él conocía? Aparcaron frente a la casa, salieron del coche y se dirigieron a la entrada. Rita abrió la puerta primero y fue directa al dormitorio, pero Trevor la alcanzó en el pasillo. «Rita, para», le dijo cogiéndola del brazo. «Tenemos que hablar».
Ella se volvió y Trevor vio en sus ojos una expresión que no había visto antes. No era sumisión ni humildad. Era el frío distanciamiento de alguien que ha tomado una decisión importante. De acuerdo, respondió ella con calma. Hablemos. Caminaron hasta el salón y Trevor se paseó nervioso por la habitación, tratando de encontrar las palabras para iniciar la conversación. Rita se sentó en el sofá y esperó pacientemente con las manos cruzadas sobre el regazo. Hermano, ¿por qué no me dijiste la verdad? Soltó por fin. ¿Por qué ocultaste quién eres en realidad? ¿Quién soy, Trevor? Preguntó Rita con una leve risita. ¿La hija del vicegobernador? ¿Una licenciada en Derecho por Harvard? ¿O una mujer que limpia oficinas y vive con un modesto sueldo? No juegues con las palabras, dijo irritado. Sabes de lo que hablo. Tu educación, tu familia, tus antecedentes. No me has dicho nada. Rita se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la oscura calle. La lluvia continuaba. Las gotas caían por el cristal, distorsionando los reflejos de las farolas. ¿Te lo puedes creer? Preguntó sin darse la vuelta. Si la camarera de la cafetería te dijera que es licenciada en Derecho Internacional, ¿no pensarías que está loca? Eso no es excusa, insistió Trevor. No debería haber secretos entre los cónyuges. ¿Secretos? Rita se volvió hacia él. ¿Qué querías saber? ¿Por qué una licenciada en Harvard trabaja en una cafetería? ¿Por qué no utiliza los contactos de su padre? ¿Por qué vive como una chica corriente? Trevor sintió que las preguntas que estaba a punto de hacerle sonaban realmente a eso. Quería entender la lógica de sus acciones, pero se dio cuenta de que cualquier explicación le parecería extraña. Tenía derecho a saber con quién vivía, dijo intentando llevar la conversación a un plano más fundamental. ¿Sabías con quién vivías?, objetó Rita. Vivías con una mujer que te hacía el desayuno, te lavaba las camisas, no exigía regalos caros y no provocaba escándalos. ¿No era suficiente? No era suficiente, dijo Trevor con firmeza. El matrimonio debe basarse en la confianza, no en las mentiras. ¿Mentiras? Rita enarcó una ceja. Nunca te he mentido. No me preguntaste por mis estudios y no te los conté. No te interesaste por mi familia. No te pedí información. Pero podría saber... ¿Qué? ¿Presumir de mi título? ¿Hablarte de tu influyente padre? Rita negó con la cabeza. Sabes, Trevor, no lo hice a propósito. Solo quería que me quisieran por lo que era, no por mis galas y contactos. Trevor se detuvo en medio de la habitación, intentando digerir lo que había oído. Sus palabras tenían lógica, pero se sintió engañado. ¿Cómo iba a darme cuenta de lo que era si estabas interpretando un papel? Preguntó. Fingía ser una simple chica. No fingía, respondió Rita con calma. Era una chica sencilla. Trabajaba en una cafetería, limpiaba mesas, fregaba platos. ¿Eso es fingir? Pero tú tenías un pasado muy distinto. ¿Y qué? Rita se sentó en el borde del sofá. El pasado no define por completo a una persona. Lo que importa es lo que hace ahora, cómo se comporta, qué principios profesa. Trevor sintió que la discusión llegaba a un punto muerto. No podía formular con claridad en qué consistía exactamente el engaño de su mujer, pero la sensación de sentirse engañado no desaparecía. De acuerdo, dijo cambiando de táctica. Digamos que tienes razón, pero ¿por qué rompiste con tu padre? ¿Por qué renunciaste a esta vida? Rita guardó silencio durante largo rato, preguntándose si debía contar toda la verdad. Finalmente, decidió que, después de los acontecimientos de hoy, no había nada más que ocultar. Porque no quería ser una marioneta, dijo. Mi padre planeó mi vida hasta el último detalle. Dónde estudiar, dónde trabajar, con quién casarme. Todo tenía que estar al servicio de su carrera política. ¿Y qué hay de malo en que los padres ayuden a sus hijos? ¿Ayudar o dirigir? Rita se levantó y se acercó de nuevo a la ventana. Mi padre quería que trabajara en su administración, que me casara con el hijo de algún político poderoso y que me pasara la vida interpretando el papel de la hija perfecta del funcionario perfecto. Trevor intentó imaginar una vida así. Poder, dinero, contactos, estatus social. Le parecía atractivo y no entendía a qué había renunciado su mujer. Mucha gente sueña con esas oportunidades, afirma. Mucha gente está dispuesta a vender su alma por dinero y estatus, replicó Rita. Yo no quería estar entre ellos. ¿Qué quería? Libertad, el derecho a elegir mi propio camino.
la oportunidad de cometer errores y aprender de ellos. Trevor se recostó en la silla y se frotó las sienes. Le dolía la cabeza por la abundancia de información nueva y la necesidad de replantearse los años que había vivido. Anoa Semenon. ¿Y me has elegido a mí para este experimento? Preguntó con amargura. ¿Te casaste con un empleado de banca para sentirte una mujer normal? No, dijo Rita con firmeza. Me casé contigo porque parecías un buen hombre. Honesto, amable, de fiar. ¿Parecía? Trevor levantó la cabeza. ¿Y ahora? Rita lo miró largamente y había tristeza en su mirada. Ahora veo que estaba equivocada. ¿En qué? En que estás dispuesto a proteger y honrar a tu mujer solo si se corresponde con tu idea de un partido adecuado. Hoy te has reído de mí con tus parientes. Me has llamado mendigo. Hablaste de reeducación. Trevor se sonrojó, recordando sus palabras en la cena familiar. Entonces habían parecido una broma inofensiva, pero ahora sonaban a traición. No creía que fuera en serio, intentó justificarse. Solo seguía la corriente. Exacto, asintió Rita. Le seguiste el juego. En lugar de defender a tu mujer, te uniste a los que la humillaban. Pero yo no sabía quién era usted. ¿Acaso importa? Rita se volvió hacia él con ojos ardientes. Si realmente fuera una simple señora de la limpieza sin educación ni contactos, ¿eso excusaría tu comportamiento? Trevor abrió la boca, pero no encontró qué decir. La lógica de su mujer era impecable, y se dio cuenta de que estaba atrapado en sus propios prejuicios. Verás, Trevor, continuó Rita en un tono más suave, el problema no es que yo ocultara mi pasado. El problema es que estás dispuesto a respetar a la gente solo por su estatus, no por sus cualidades personales. Eso no es justo, objetó. Nunca he sido un snob. ¿No? Sonrió Rita. ¿Qué? ¿Cómo me has tratado hasta ahora? ¿Como a una igual? ¿O como una mujer dulce pero superficial que necesita tu patrocinio? Trevor intentó recordar sus conversaciones, su actitud ante las opiniones de su mujer, su reacción ante sus preferencias literarias. Se dio cuenta con desagradable sorpresa de que, efectivamente, la había percibido como menos inteligente y culta. Es que creía que me importabas, dijo débilmente. Necroisam, ¿que me importabas? Rita se sentó frente a él. Me tratabas con condescendencia. La diferencia es significativa. ¿Y ahora qué? Preguntó Trevor con miedo en la voz. ¿Vas a marcharte? ¿Volverás con tu padre? Rita guardó silencio durante largo rato, meditando su respuesta. Esta noche habían cambiado muchas cosas en su vida. Su padre le había tendido una mano de reconciliación, le había demostrado que, a pesar de los conflictos del pasado, estaba dispuesto a protegerla. Su marido le había demostrado que ella significaba tanto para él como lo que valía a los ojos de los demás. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Necesito tiempo para pensarlo. Rita, por favor. Trevor se inclinó hacia adelante, tendiéndole las manos. Empecemos de nuevo. Ahora que sé la verdad, las cosas serán diferentes. ¿Distintas? Preguntó ella. ¿Qué será diferente? Yo te tendré más respeto. Sano, más respeto, repitió Rita pensativa. Así que ahora que te has enterado de mi educación y de mi poderoso padre, ¿de repente soy digna de respeto? No me refería a eso. ¿Qué querías decir, Trevor? Rita se levantó y se acercó de nuevo a la ventana. ¿Que me vas a consultar sobre mi trabajo? ¿Enorgullecerte de una esposa inteligente? ¿Presumir ante tus colegas de las conexiones de tu suegro? Trevor se dio cuenta de que cada palabra que decía no hacía más que empeorar la situación. Sinceramente no entendía qué estaba haciendo mal, pero notaba cómo su mujer se alejaba por momentos. Quiero que seamos felices, dijo simplemente. Felices, repitió Rita. ¿Hemos sido felices antes? ¿Fuiste feliz con la mendiga? Basta, pidió Trevor. ¿Por qué vuelves una y otra vez a este tema? Porque es importante, respondió ella. Te casaste con una mujer que creías inferior a ti en intelecto y estatus social. Eso halagó tu ego, ¿verdad? Trevor quiso objetar, pero se dio cuenta de que no podía. Había una verdad en sus palabras que no estaba dispuesto a admitir ni siquiera ante sí mismo. Tal vez aceptó a regañadientes. Pero eso no significa que no te quisiera. Amabas la imagen que te habías creado, dijo Rita. Una esposa sumisa y agradecida que admira tus éxitos y no pretende ser igual. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Ahora no puedes ser ese tipo de esposa?
Rita se volvió hacia él y sonrió por primera vez en toda la noche, pero la sonrisa era triste y llena de comprensión. Ahora me doy cuenta de que nunca fui esa clase de esposa. Solo interpreté el papel que me diste, y estoy cansada de interpretarlo. Rita se despertó al amanecer sintiéndose extrañamente ligera. Se había acostado tarde tras su conversación con Trevor de la noche anterior, pero su sueño era profundo y reparador. Por primera vez en mucho tiempo no tenía insomnio. A su lado roncaba su marido, que no encontraba argumentos para continuar la discusión y dejó de hablar hacia medianoche. La incertidumbre se cernía sobre su relación, pero Rita sentía que por fin se había quitado de encima el peso de años de mentiras. Se levantó tranquilamente, se puso la bata y se dirigió a la cocina. Era una tranquila mañana de domingo. Llovía al otro lado de la ventana, pero el sol se abría paso entre las nubes y prometía despejar para la hora de comer. Después de preparar café, Rita se sentó a la mesa e intentó poner en orden sus pensamientos. Los acontecimientos de ayer habían cambiado su vida radicalmente y ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. La aparición de su padre en casa de los Harris había conmocionado no solo a la familia de su marido, sino también a ella misma. 5 años de completo silencio y de repente aparecía de la nada, dando la cara por ella, mostrando poder e influencia. Rita no entendía sus motivos. ¿Había cambiado con los años? ¿O simplemente se había dado cuenta de que había perdido a su hija irremisiblemente? Sonó su teléfono móvil sacándola de sus cavilaciones. La pantalla mostraba un número desconocido, pero Rita intuyó quién llamaba. «Diga», respondió con cautela. «Buenos días, cariño», oyó la voz familiar de su padre. «Espero no haberte despertado». «No, papá, estoy despierta», dijo Rita, y la palabra papá le sonó extraña después de tantos años de silencio. «¿Podríamos vernos hoy? Tenemos mucho de qué hablar». Rita dudó. Encontrarse con su padre significaba tener que dar explicaciones, aclarar relaciones, recordar momentos dolorosos del pasado, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que la conversación era inevitable. «¿Dónde?», preguntó. «En el parque, junto a la biblioteca municipal, a la 1 de la tarde. ¿Recuerdas el lugar donde tú y yo solíamos dar de comer a los patos cuando eras pequeña?» Rita sonrió, recordando los paseos de la infancia con su padre. Por aquel entonces le había parecido el hombre más inteligente y poderoso del mundo, capaz de responder a cualquier pregunta y resolver cualquier problema. «Me acuerdo. Lo recordaré». «Gracias, Rita. Hasta luego». Después de la conversación con su padre, permaneció sentada con una taza de café entre las manos durante largo rato, pensando en la reunión que se avecinaba. Richard Campbell era un hombre que nunca hacía nada sin un propósito. Su aparición de ayer en casa de los Harris, su demostración de poder, su defensa de su hija, todo había sido cuidadosamente planeado. ¿Pero por qué? Trevor se despertó hacia las 10 de la mañana con la cabeza dolorida y el ánimo sombrío. Encontró a su mujer en el salón con un libro en las manos, el mismo libro que él había considerado demasiado difícil para ella. «Buenos días», dijo inseguro. «Buenos días», respondió Rita sin apartar los ojos de la página. «¿Desayunamos juntos? ¿Hablamos tranquilamente?» «Ya he desayunado, todavía no hay nada de qué hablar. Necesito tiempo para pensar». Trevor asintió y fue a la cocina. Se daba cuenta de que no podía precipitarse, pero la incertidumbre era insoportable. Su mundo se había derrumbado ayer y no sabía cómo reconstruirlo. A la 1:30, Rita se vistió y se dirigió a la salida. «¿A dónde vas?», preguntó Trevor. «He quedado con mi padre», respondió ella brevemente. «¿Cuándo volverás?» «No lo sé». A la hora de comer había dejado de llover y el sol brillaba entre los árboles empapados del parque de la ciudad. Rita caminó por los senderos familiares, recordando los años de su infancia, cuando el parque le había parecido enorme y lleno de secretos. Ahora tenía un aspecto modesto, un parque de provincias normal y corriente, con un estanque para patos y unos cuantos bancos. Su padre la esperaba junto al estanque, de pie, con la espalda recta y mirando al agua. Vestía un sencillo traje oscuro, pero incluso en aquel ambiente informal irradiaba una sensación de autoridad y confianza. Cuando vio acercarse a su hija, se volvió y sonrió levemente. «La puntualidad es una buena cualidad», dijo. «Recuerdo que de niña nunca llegabas tarde». «¿Y recuerdas que me prometiste que nunca me mentirías?»,
Sirutinon, respondió Rita sentándose en el banco. Richard se sentó a su lado, guardando un poco de distancia. Nunca te he mentido, dijo con seriedad. Puede que no siempre haya dicho toda la verdad, pero nunca ha habido mentiras descaradas entre nosotros. Ah, sí. ¿Y tus planes para mi carrera? Me los presentaste como una preocupación, pero en realidad solo querías utilizarme para reforzar tu propia posición. Richard guardó silencio durante largo rato, observando a los patos que nadaban en el agua oscura del estanque. Quizá tengas razón, dijo al fin. En política te acostumbras a pensar estratégicamente, a calcular tus movimientos con antelación. A veces olvidas que la familia no es un tablero de ajedrez. A Rita le sorprendió la franqueza de su padre. Nunca había admitido errores. Lo consideraba un signo de debilidad. ¿Por qué apareciste ayer?, le preguntó. ¿Cómo sabías lo que estaba pasando? Tengo mis propias fuentes de información, respondió Ricardo con evasivas. Cuando mi hija se casa, me empeño en saber a qué familia pertenece. ¿Me has estado siguiendo todos estos años? Observar es una palabra demasiado fuerte. Solo curioso. Sabía dónde vivías, dónde trabajabas, cómo te iba la vida. Rita sintió una mezcla de irritación y alivio. Por un lado, el control de su padre le parecía intrusivo. Por otro, se dio cuenta de que nunca la había abandonado, ni siquiera durante una pelea. ¿Y qué te parece mi elección?, le preguntó. ¿Sobre mi marido, mi trabajo, mi estilo de vida? Richard se volvió hacia ella, estudiando a su hija con mirada atenta. Sinceramente, creo que desperdiciaste 5 años en un experimento que no te aportó nada. Intentaste demostrarte a ti misma y a mí que podías vivir como una mujer corriente, pero solo conseguiste enterrar tu talento bajo tierra. O puede que simplemente fuera feliz, objetó Rita. ¿Lo fuiste?, intervino papá, enfatizando el tiempo pasado. Ya no eres feliz. Rita no contestó de inmediato, al darse cuenta de que su padre estaba dirigiendo hábilmente la conversación en la dirección correcta. Siempre había sido un maestro de la influencia psicológica. La felicidad es un concepto relativo, dijo al fin. Quizá era feliz con la ilusión de haber encontrado una vida sencilla y honesta. ¿Y ahora la ilusión se ha hecho añicos? Ahora me doy cuenta de que no se puede huir del pasado. Me sigue atrapando. Richard asintió, como si confirmara sus propios pensamientos. Verás, cariño, tú y yo tenemos algo en común. Los dos no podemos ser mediocres. Tú intentaste ser una mujer corriente, pero incluso como técnica eras excepcional. ¿Excepcional? Rita sonrió. Limpiaba retretes, papá. Y lo hacía mejor que nadie, dijo con seriedad. No se puede ser de segunda categoría en nada. Es hereditario. Se quedaron un rato en silencio, observando a los transeúntes. Una joven madre hacía rodar un cochecito. Un anciano leía el periódico en un banco cercano. Unos adolescentes jugaban al fútbol en el césped. La vida ordinaria de los domingos de una ciudad ordinaria, de la que Rita intentaba formar parte. ¿Qué me sugiere?, preguntó ella. Volver, dijo Richard con sencillez. No a mi antigua vida, no a mis planes, a tu verdadero yo. ¿Y el marido? ¿Y un marido? Papá se encogió de hombros. Ayer mostró su verdadera cara. ¿Crees que puede haber confianza entre vosotros dos después de lo que pasó? Rita sabía que su padre tenía razón. Trevor no se había reído de ella ayer por despecho, sino por un prejuicio muy arraigado. La consideraba inferior a él, y no lo ocultaba en compañía de sus parientes. Esa es una actitud que no se puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Y si me quedo con él?, se preguntó ella. ¿Ahora que sabe la verdad? Entonces desempeñarás un nuevo papel, respondió Ricardo. El papel de la noble dama que condesciende con un simple empleado de banca. ¿Estás preparada para este juego? Rita imaginó una vida en la que Trevor la trataría como una joya, recibida inmerecidamente, donde cada palabra suya sería vista como una muestra de superioridad intelectual y cada acción suya como un favor. No, dijo en voz baja. No estoy preparada. Entonces, el asunto está zanjado. Pero se pasa, ¿a dónde ir? Rita se volvió hacia su padre. No quiero volver a mi antigua vida, pero tampoco he construido una nueva. Richard sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la dio a su hija. Esta es la dirección de un bufete de abogados de la capital del estado. Derecho internacional, conflictos empresariales, transacciones de capital extranjero.
Buscan un abogado con experiencia que reúna tus cualificaciones. Rita cogió la tarjeta y leyó el nombre del bufete. Había oído hablar de él, uno de los bufetes más prestigiosos de la región. ¿Ha cerrado ya algún trato?, preguntó. Solo le he transmitido la información de que habría un especialista de alto nivel en el mercado. La decisión es suya. ¿Y las condiciones? Rita conocía a su padre lo suficiente como para darse cuenta de que el queso gratis solo viene con una ratonera. Sin condiciones, respondió Richard con sorprendente calma. Me di cuenta de mi error de hace 5 años. No puedes planear la vida de otra persona, ni siquiera con la mejor de las intenciones. ¿Y no intentarás influir en mis decisiones? Lo haré, admitió papá con sinceridad. Pero ahora me doy cuenta de que tienes derecho a rechazarme. Rita sonrió, sintiendo por primera vez que podía haber un nuevo tipo de relación entre ellos. No padre jefe e hija subordinada, sino dos adultos, unidos por la sangre y el respeto mutuo. ¿Y dónde viviré?, preguntó prácticamente. Tengo un piso en la capital que está vacío. Puedes utilizarlo hasta que encuentres algo adecuado. Rita asintió, dándose cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Volver a una profesión que amaba, la oportunidad de utilizar sus conocimientos y habilidades, una nueva vida en una nueva ciudad, todo parecía la elección correcta. ¿Y Trevor?, se preguntó. ¿Dejarlo? ¿Qué otra cosa? Richard se encogió de hombros. ¿Dar explicaciones? ¿Poner excusas? ¿Intentar salvar lo que ya está arruinado? No tienes que salvar a nadie más que a ti mismo. El sol se ponía, tiñendo de dorado el agua del estanque. Los patos se reunían para pasar la noche y había menos transeúntes. Rita se levantó del banco, dispuesta a cambiar de aires. Está bien, papá. Pensaré en tu propuesta. No por mucho tiempo, le pidió Richard. A veces es mejor actuar que pensar. Se despidieron discretamente, pero Rita sintió que el vínculo que se había roto 5 años atrás se restablecía entre ellos. Quizá no el mismo que cuando eran niños, pero sí más maduro y sincero. Rita regresó a casa con una decisión firme. El encuentro con su padre había dejado las cosas claras. No podía seguir con una vida construida sobre medias verdades y compromisos. Se había acabado el tiempo de experimentar con la vida ordinaria. Era hora de volver a ser ella misma. Trevor la esperaba en el salón, revisando papeles con nerviosismo. Intentaba distraerse de sus pesados pensamientos, pero no lograba concentrarse. Al ver a su mujer, se levantó de la silla, estudiando su rostro en busca de respuestas a las preguntas que lo atormentaban. ¿Qué tal la reunión?, preguntó con cautela. Bien, respondió Rita brevemente, quitándose la chaqueta. Hemos hablado de muchas cosas. ¿Y a qué conclusión habéis llegado? Rita se sentó en el sofá y miró a su marido con ojos tranquilos. No había ira ni resentimiento en su mirada, solo cansancio y determinación. Me voy, Trevor, dijo simplemente. Las palabras sonaron como una sentencia. Trevor sintió que el suelo se le hundía bajo los pies, aunque en algún lugar de su mente había esperado exactamente ese desenlace. Rita, espera, comenzó a suplicar. Vamos a pensarlo otra vez. Sé que anoche me porté mal, pero tiene arreglo. ¿Arreglable?, intervino ella. ¿Y cómo vas a hacerlo? Ya, te voy a tratar de otra manera, con respeto, como a un igual. Trevor, no lo entiendes, explicó Rita con paciencia. No se trata de cómo me vas a tratar. Es que no somos el uno para el otro desde el principio. ¿Por qué no? Se sentó en el borde de la mesa, mirándola con desesperación. ¿Por qué éramos felices? Eras feliz con una mujer que solo existía en tu imaginación, replicó Rita. Y yo estaba cansada de fingir ser esa mujer. Trevor intentó encontrar argumentos que pudieran hacer cambiar de opinión a su mujer, pero se dio cuenta de que su decisión era definitiva. En su forma de sentarse, en su forma de hablar, había una fuerza interior que él no había notado antes. ¿A dónde irás?, preguntó con amargura. ¿Con mi padre? ¿Volverás a tu alta sociedad? Conseguiré un trabajo en mi especialidad, respondió Rita con calma. Conseguiré un piso, reharé mi vida. ¿Y serás una abogada rica y con éxito? Seré lo que estaba destinada a ser desde el principio, dijo. La persona que realmente soy. Trevor se levantó y empezó a pasearse por la habitación, agitando los brazos con rabia impotente. ¡Estupendo!, exclamó. ¿Así que estos 3 años han sido un juego para ti? ¿Te has divertido haciéndote el tonto?
No, respondió Rita con firmeza. Esos 3 años fueron un intento de convertirme en otra persona. Un intento de construir una relación basada en los sentimientos y no en el cálculo. ¿Y fracasó el intento? Rita se quedó mirando a su marido largo rato, meditando la respuesta. Cuando habló, su voz sonó triste, pero sin reproches. El intento demostró que la gente solo ve lo que quiere ver. No te enamoraste de mí, sino de la imagen de una mujer sumisa que te admira y no reclama ninguna igualdad. Eso no es justo, objetó Trevor. Te amé por lo que eres. Como tú creías que era, le corrigió Rita. Y cuando descubrió la verdad, lo primero que me preguntó fue por qué no te había hablado de mi educación. No es que ocultara información que te perjudicara, es que era más lista de lo que creías. Trevor quiso objetar, pero se dio cuenta de que ella tenía razón. De hecho, la revelación de que su mujer había estudiado en Harvard había herido su ego. Solía considerarse más culto y exitoso, y ahora resultaba que era al revés. De acuerdo, dijo cansado. Digamos que tienes razón, pero podemos intentar empezar de nuevo, ¿no? Ahora que las cartas están abiertas. ¿Empezar de nuevo qué? Preguntó Rita. ¿Una relación basada en que yo sea más listo que tú y tú lo aguantes? ¿O en que yo finja ser más tonta para no herir tu ego? Quizá podríamos adaptarnos el uno al otro. Rita negó con la cabeza, levantándose del sofá. Trevor, eres un buen hombre, honesto, decente, trabajador, pero pertenecemos a mundos distintos. Y anoche quedó claro. Hablas como si yo fuera peor que tú, dijo ofendido. No peor, sino diferente, explicó Rita con paciencia. Tenemos distintos valores, distintas ideas sobre la vida, distintos niveles de ambición. No es ni malo ni bueno, es un hecho. Trevor se sentó en la silla y bajó la cabeza. Se dio cuenta de que su mujer tenía razón, pero le dolía admitirlo. ¿Qué le voy a decir a mamá?, preguntó de repente. A tus parientes. Les dirás la verdad, contestó Rita, que no éramos el uno para el otro. ¿Y a tu padre? ¿Sobre su educación? No importa. Después de lo de anoche, no harían demasiadas preguntas. Rita fue al dormitorio y sacó una vieja maleta del armario. No tenía mucho. Había aprendido a reducirse al mínimo durante los años de su modesta vida. Algunos vestidos, libros, papeles, fotografías. Trevor se quedó de pie en la puerta del dormitorio, mirando a su mujer hacer las maletas. Poco a poco se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¿De verdad te vas?, preguntó en voz baja. ¿Ahora mismo? Esta noche, respondió Rita, metiendo los libros en la maleta. No tiene sentido alargarlo. ¿Y el trabajo? ¿La limpieza? Mañana te llamaré para decirte que no volveré a pasarme por aquí. Trevor la observó doblar sus cosas con pulcritud y se dio cuenta de que no conocía de nada a aquella mujer. Sus movimientos eran seguros, sus decisiones claras, sin dudas ni vacilaciones. Rita, dijo mientras ella cerraba la maleta, ¿y si dentro de un año te das cuenta de que estabas equivocada? ¿Que quieres una vida familiar sencilla? Ella se volvió hacia él y sonrió por primera vez aquel día, triste pero sinceramente. Trevor, he aprendido una cosa con los años. No puedes vivir la vida de otra persona. Puedes intentarlo, pero tarde o temprano la verdad sale a la luz. ¿Y yo qué?, preguntó. ¿Qué se supone que debo hacer? Encuentra a una mujer que te convenga de verdad, respondió Rita. Una mujer sencilla y sincera a la que le guste tu mundo y tus valores. ¿Y si no la hay? La habrá, dijo con seguridad. Solo estás buscando en la dirección equivocada. Rita recogió su maleta y salió al pasillo. Trevor la siguió, aún esperando que algo cambiara la situación. ¿Vamos a seguir en contacto?, le preguntó. No creo que sea prudente, contestó Rita, poniéndose la chaqueta. Al menos no al principio. ¿Y el divorcio? Presentaré los papeles a través de un abogado. No es gran cosa. No tendremos que dividir los bienes. Abrió la puerta y se volvió hacia su marido por última vez. Trevor, lo que ha pasado no es culpa tuya, dijo en voz baja. Los dos queríamos amor, pero lo buscábamos en el lugar equivocado. Rita. ¡Adiós! La puerta se cerró y Trevor se quedó solo en el piso, que de repente le pareció vacío y ajeno. Se acercó a la ventana y vio a su mujer subiendo a un taxi. El coche arrancó y desapareció entre el tráfico vespertino. Rita se echó hacia atrás y cerró los ojos. El conductor permanecía en silencio, mirando de vez en cuando al pasajero por el retrovisor.
Una mujer con una maleta y una expresión decidida en el rostro. Una historia familiar para todos los taxistas. ¿A dónde vamos?, preguntó por fin. Al Hotel Central, respondió Rita. Por una noche. Y mañana se iría a la capital del estado, a una nueva vida, a un trabajo que se ajustara a sus capacidades y ambiciones. Llevaba el número de teléfono del bufete en el bolsillo y la tarjeta de visita de su padre en el bolso. Le esperaban entrevistas, nuevos proyectos, colegas que la juzgarían por sus cualidades profesionales, no por su origen o estado civil. El taxi se detuvo frente a un moderno edificio hotelero en el centro de Lynchburg. Rita pagó al conductor, cogió su maleta y se dirigió a la entrada. La recepcionista la saludó amablemente. Le sugirió la mejor habitación. Todo era sencillo y civilizado, el mundo al que estaba acostumbrada en su juventud y del que intentaba escapar. En la habitación se sentó junto a la ventana y contempló las luces de la ciudad. Lynchburg era una ciudad pequeña y acogedora donde había vivido 3 años y donde había dejado una parte de su alma. Aquí había buenos recuerdos, descubrimientos dolorosos e importantes lecciones. Rita sacó el móvil y marcó el número de su padre. «Papá, soy yo. He tomado una decisión». «Sí, cariño. Mañana por la mañana me voy a la capital. Quiero conocer a la gente de esa empresa». «Es la decisión correcta», dijo Richard con aprobación. «Mi ayudante te dará las llaves del piso. Te enviaré la dirección en un mensaje». «Gracias, papá». «¿Por qué?» «Por no decir, te lo dije». Richard se rió. Era la primera vez en años que Rita le oía reír sinceramente. «He aprendido mucho en estos 5 años», dijo. «Entre otras cosas, que tener razón no siempre significa ser sabio». Después de hablar con su padre, Rita se dio un baño caliente y se acostó temprano. Mañana empezaba una nueva vida, la tercera. La primera fue la vida de la hija de un poderoso político, la segunda la de una mujer corriente del pueblo. La tercera iba a ser la vida de Rita Campbell, independiente, fuerte, utilizando su talento para los fines previstos. Mientras se dormía, pensó en el hecho de que cada etapa de la vida enseña algo. La infancia y la adolescencia en la familia de su padre le proporcionaron educación y una visión del mundo del poder. Los años con Trevor le habían enseñado lo que eran las verdaderas relaciones humanas y lo importante que era ser sincera consigo misma y con los demás. Ahora le tocaba a ella combinar sus experiencias y construir una vida que se adaptara a sí misma, no a las expectativas de otros. A la mañana siguiente, Rita cogió un tren hacia la capital. En el bolsillo llevaba una tarjeta de visita de un bufete de abogados. En la maleta los documentos de sus estudios y las cartas de recomendación que su padre le había enviado por correo electrónico. Había entrevistas por delante, nuevos retos, la oportunidad de demostrarme a mí misma y al mundo que 5 años de experimentación no habían sido en vano. El tren cogía velocidad y Lynchburg quedaba atrás. Rita no miró hacia atrás, sino hacia adelante, hacia donde le esperaba su verdadera vida.